Así que bueno, recuerdan que la clase pasada en laboratorio, perdón, en fundamentos lo que estuvimos haciendo fue observar. Primero que nada habíamos visto el funcionamiento de la cámara, habíamos visto cómo era la estructura formal de la cámara, de qué manera se componía una DSLR, habíamos visto el funcionamiento, digamos, de los sensores, habíamos visto el funcionamiento de los lentes, habíamos repasado esa actividad de manera que íbamos viendo cómo ingresaba la luz y de qué manera la luz llegaba hasta nuestro ojo y de qué manera esa imagen se quedaba reflejada en una imagen digital o en una imagen, digamos, analógica. Una vez que habíamos tenido eso resuelto, habíamos empezado a observar, ¿se acuerdan? La diferenciación de planos, habíamos visto el tamaño de planos, el valor de planos, habíamos visto la angulación de cámara, habíamos visto los movimientos de cámara. Y entonces ahora vamos a empezar a trabajar, a hacer un breve repaso sobre el tema para profundizarlo y a su vez gestar la posibilidad de un trabajo que nos va a ejemplificar esto que venimos viendo. Así ya lo dejamos como definido. Entonces, siguiendo lo que veníamos viendo, hoy tendremos una clase con un final práctico. Entonces, lo que trataremos es de poder aplicar todo lo que venimos viendo de manera que podamos ya dejarlo concreto. Entonces, ¿se acuerdan que venimos hablando hasta el momento de una propuesta estética? ¿Recuerdan que lo mencionamos? Porque a partir de ya la próxima clase, que la haremos de manera presencial, la próxima clase, ya tendremos un trabajo excesivo sobre el tema de la propuesta estética. ¿Recuerdan qué es la propuesta estética? Más allá de lo que dice ahí, ¿verdad? Según lo que venimos hablando, digo. Es como la elección de elementos, no sé, como los colores, el fondo, los componentes que definen una escena, cosas así. Todo basado en una misma forma, digamos. Claro, sí, en realidad sería exactamente, es el manual con el cual nosotros definimos cómo es el formato técnico de la película. Entonces nosotros haremos una propuesta. Fíjense que nosotros lo podemos hacer desde la parte técnica como técnicos o lo podemos hacer desde la parte técnica como productores. Es decir, nosotros tenemos una empresa y lo que queremos representar es una propuesta estética que quede reflejada en la imagen que se va a crear posteriormente, pero que no haremos nosotros, que la hará un equipo, digamos. Nosotros contrataremos un equipo técnico de realizadores que necesitamos que respete estas ciertas normas. Vieron que, por ejemplo, para un producto de yogures, por ejemplo, de marca SER, siempre van a tener el uso de los colores en verdes para poder representar todo el tiempo su marca, entonces eso tiene que quedar graficado en la propuesta estética. Vamos a saber qué tipo de vestuario usarán los personajes, que acompañen ese guión que se estructura, vamos a saber qué tipo de ropa van a utilizar, qué textura tendrá, cuál será la iluminación, y eso tiene que quedar claro para que cuando venga un equipo a realizar esto que estamos produciendo, tenga que tenerlo bien claro y conciso. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros creamos una propuesta estética, lo que estamos haciendo es hacer la Biblia de cómo será el tratamiento de las imágenes que damos. Escribimos un texto, o sea, escribimos un guión que nos va a determinar una historia, y esa historia tiene que quedar clara con las imágenes que lo acompañan. No es imagínense si nosotros pensamos, no sé si algunos de ustedes vieron la película Romeo más Julieta, que es una película que está ambientada, digamos, en la actualidad, es una película contemporánea, pero que tiene los textos originales de Shakespeare. Por ende, la película es un contrapunto constante porque estamos viendo un lenguaje inglés clásico, antiguo, pero a su vez lo vemos representado dentro de un shopping, por ejemplo. Entonces, esa contraparte que se genera entre el vestuario y digamos, y el texto y el escenario, hace que cuando un personaje, cuando un técnico toma esa propuesta estética, puede tener comprendido cómo es ese desarrollo.
Entonces ahí tenemos un proceso evolutivo en el cual nosotros ya sabemos de qué manera va a quedar representada nuestra imagen. Mientras más conciso sea lo que nosotros estamos produciendo, más conciso será el trabajo a posterior. Porque si ustedes son los productores de tal evento, de nada sirve que ustedes, por ejemplo, dejen muy librado al azar y que después cuando vean la imagen ya con todo invertido, cuando van a ver la película, resulta que eso que encuentran en imagen no es lo que ustedes escribieron, pero para nada. No se representa en nada aquello que ustedes necesitaban que se transmita. Entonces, ahí hay un error en lo que tiene que ver con la propuesta estética. Eso es lo que define la película antes de que se haga un casting, antes de que se prenda la cámara, antes de que comience efectivamente la producción de campo de una película. Inicialmente esto es este desarrollo. Esto va en todo tipo de ámbitos, se hace en una película de ficción de largometraje, así como en una publicidad, en un producto audiovisual que tiene que quedar representado. Imagínense que ustedes tienen un pequeño emprendimiento y tienen la posibilidad de contactar con un influencer que va a trabajar, entonces la propuesta estética que se le pueda llegar a generar a esa persona es: necesitamos que este producto tenga este tipo de interacción, necesitamos que este producto tenga este tipo de iluminación, y ahí se generará la seguridad de que lo que nosotros queremos que quede representado en imagen, eh, más allá del guión que el influencer vaya a crear, tenga comprendido los puntos que necesitamos que se entiendan. ¿Más o menos me siguen con esto? Sí, profe, me pasa en las películas donde, no sé, mezclan mitología griega con la actualidad. No sé si te pasó en ver ese tipo de películas, si viste alguna vez. Sí. Que onda, hay monstruos de la mitología que pasan al presente, ¿viste? Como que no, para mí no pega, no sé si te pasa lo Pero mismo. es parte de una Sí, propuesta. Percy Jackson, esa película, Pero es básicamente. parte de una propuesta estética, ¿o no? Como por ejemplo el hecho de decir, esto es lo que yo quiero contar y de esta manera, ¿no? Entonces, por ejemplo, vemos que existen dragones, por ejemplo, en una serie como Game of Thrones. Nos muestran los dragones como en una realidad, entonces compramos esa realidad, ¿no? Una vez que nosotros lo tenemos graficado, ya compramos esa realidad y listo, y ya entendemos que eso es así. Por ejemplo, si queremos ver una serie donde hay zombies, y si nos gusta, y si compramos ese asunto, vienen los zombies y lo entendemos como real. Incluso, Brian, fíjate que en las películas como Shrek suelen hacer ese constante equilibrio en donde estamos trabajando en la Edad Media, en una supuesta Edad Media, porque no está conciso en un periodo real, y todo el tiempo van saltando de una realidad a la otra, porque, por ejemplo, el recorrido por lo que era Far Far West, que es el recorrido de la ciudad donde era Fiona, lo vemos como si fuese un California, y mostrado por intermedio de E! Entertainment. Entonces veíamos este desarrollo donde cambian las cámaras, cambian los movimientos de cámara, cambian las angulaciones, y todo eso porque se representaba de otra manera. Los personajes cambian constantemente, saltan, rompen la cuarta pared. Entonces ahí, como propuesta estética, es una decisión, y uno entiende que no es un error. Distinto sería, por ejemplo, cuando nosotros vemos una película y de golpe algo nos llama la atención. Eso quiere decir que eso no está justificado. Cuando hay algo que nos rompe, como que, no sé si les ha pasado, que algo sucede, que algo aparece y de golpe les genera un ruido. Hay algo que no terminan de entender claramente. Creen que eso está bien, pero no entienden el porqué real. Como que hay algo que no está del todo claro. Y Profe, eso es porque, sí. perdón, una consulta. ¿Esto puede pasar nada más con la creación del universo o puede pasar también con los géneros? Porque eso que estás nombrando vos me pasó con División Palermo, que no sé si vieron, pero el primer capítulo era como súper cómico y al final termina con algo re dramático, que no te lo esperás. Claro, no, igual de todas maneras, el género es un error que haya un cambio, pero en ese caso el cambio está justificado. En el caso de División Palermo está justificado porque no deja de ser una comedia dramática. No deja de tener en el medio el hecho de que la crítica que están haciendo la hacen a algo que la sociedad sostiene como algo débil todavía, es algo que todavía no pueden representar
como algo claro. O sea, digamos, el progresismo con el que se trabaja esa serie es una forma de reírse, pero a su vez de criticar lo que en la actualidad sucede, que fíjense que cómo se resiste el uso del lenguaje inclusivo, cómo se resiste, cómo sucede en la sociedad que cada vez que hay gente que lee que una palabra tiene una terminación con E, se la critica por sobremanera, sin que eso, digamos, se haga un estudio del por qué. Hay gente que está completamente en contra. Entonces, hay veces que eso genera una herida muy grande. Entonces, por ende, uno puede reírse del asunto, pero deja por lo bajo digamos, deja superpuesto un mensaje que tiene que ver con lo dramático. Es un género que en realidad está muy asociado al argentinismo. El argentinismo, por naturaleza, tiene en su género la tragicomedia. Lo vemos en las redes sociales, lo vemos en los videos humorísticos de las redes sociales, lo vemos en general en todos lados que la tragicomedia es aquello que nos comprende a nosotros y nos termina por explicar, nos termina como por definir. Entonces, si ustedes de golpe ven que hay un chiste salido de la nada en una escena completamente dramática, puede sonar un error. A veces puede ser parte del personaje, pero si un personaje que se mantiene serio en algún momento dice algo y después no lo vuelve a decir, no es que hay un cambio, una modificación en el personaje, eso fue un error. Porque ya no representa la naturaleza del personaje. O de golpe en un momento apareció vestido como si nada. Suele suceder que hay errores de continuidad, hay errores de producción en la escena donde aparece en Game of Thrones una taza de Starbucks o un teléfono celular o pasa un avión por arriba en películas como El Gladiador, pero son errores que por ahí son mucho más grandes que la producción, entonces no está planteado en la propuesta estética, es otro tipo de error. Sin embargo, sucede lo mismo también con películas como El Gladiador, que bueno, la película está en inglés, no en latín, cuando debería de estar en latín. Para nosotros nos sería igual porque es un vocablo extranjero, entonces lo tendríamos que leer en ambos casos. Sin embargo, tendríamos que entender que la dinámica que tiene un idioma, la forma de comportarse con su vocabulario, sería completamente diferente. Y por contrario, los personajes crean un cierto tipo de heroísmo a través de un lenguaje. Entonces nos es más claro ver héroes en inglés que ver héroes en castellano. Sin embargo, si quisiéramos ser realistas, hay un error notorio. Si estamos viendo que hay una película como dijimos Romeo y Julieta en un shopping y suena algo raro, muy extraño sería que exista un multiverso de películas tipo Marvel con superhéroes que hablen en español. Pero porque la naturaleza ya construyó en nosotros una costumbre de que aquello que es grandilocuente tiene un idioma en inglés. Entonces ya hay una conformación. Por ende, ellos mismos se crean y se creen que la mayor amplitud del imperio romano va a hablar en inglés. Cuando eso no era así y responde a un error. Entonces, fíjense que hay parte de una decisión. Eso es una decisión de propuesta estética. El idioma en el guión está en inglés. Más allá de que las inscripciones que figuran en la película están en latín, ellos la leen en inglés. Y ven la inscripción en inglés, en latín, y la leen en inglés. Eso es parte de un comportamiento de la decisión, de la toma de decisiones, perdón, que está implícita en la propuesta estética. Soy un poco molesto con el tema porque lo que venimos viendo, todo lo que venimos trabajando hasta ahora, decanta en la propuesta estética. Lo que ustedes vayan a escribir decanta en esa propuesta. No es algo que se me ocurrió en el momento. Uno puede improvisar en el momento, pero viene según un guión, viene según una propuesta. Si de golpe hacemos una alteración, eso se nota claramente. Vemos que un personaje empieza vestido de una forma y termina vestido de otra. Eso es porque dentro de lo que es el arco de personaje, el arco de transformación del personaje, que empieza con una dolencia y termina superándola, una vez que supera ese conflicto, termina siendo una persona diferente, hace que a la película arranca vestido de marrón y termina la película vestido de blanco, supónganse, con detalles y tonos
que al principio eran detalles y tonos en gris o en marrón y terminan siendo en blanco o a color, porque el personaje mutó, cambió, aprendió, superó lo que tiene que ver con ese conflicto que atañe a la historia. Entonces, dijimos que anteriormente que sin conflicto no hay historia, no podemos contar una historia sin un conflicto, y lo que va a atravesar el conflicto lo va a hacer el personaje protagonista. ¿Y cómo piensa ese protagonista? Es los ojos del personaje. Voy a traer a colación una película que no recuerdo el nombre, eh, pero que me parece magistral. Después en el descanso la voy a buscar y se las voy a pasar. Es impresionante la película, donde el personaje protagonista tiene una dolencia que es una dolencia económica. No es una película actual, pero bueno, hemos vivido constantemente con esta misma problemática de gente que trabaja y le cuesta llegar a fin de mes. Sin embargo, el personaje tiene una identificación con su trabajo y quiere llegar a algo más. Y en algún momento es testigo de una violación. Entonces, ¿qué hace ese personaje? Marca la identificación de cómo es esa película. Realmente es muy interesante esa película. Al menos les voy a acercar un tráiler para que ustedes la puedan ver y se las recomiendo que si la pueden ver, lo hagan porque realmente es muy, muy, muy interesante el planteo. Y eso viene desde el guión, claramente, ¿no? Pero sin embargo el personaje tiene un arco de transformación muy notorio y entonces cambian los planos, cambian la iluminación, cambia el vestuario. Entonces, no es que el personaje a uno lo vestimos de rojo todo el tiempo y de golpe aparece de azul. Eso sería demasiado notorio, ¿no? Más allá de que puede ser una toma de decisión, no solamente cambian los planos, sino que en algún momento podemos mostrar que en las escenas de conflicto hay mucho dramatismo, mucho cambio de planos, y además los planos son muy cerrados, muy cerrados, muy cerrados. Entonces genera un ahogo en el espectador. El espectador cuando ve esas secuencias, lo que siente es que los planos son muy cerrados, muy vertiginosos, muy angustiantes, y de golpe, una vez que la situación se supera, los planos son más abiertos, son más extensos, duran un poco más, hay más respiro, hay más calma, hay menos movimiento, menos vertiginosidad en ese momento. Y eso está escrito previamente, porque una vez que llegamos al rodaje, una vez que llegamos a la postproducción, una vez que la película llega a la pantalla, lo hizo siguiendo un manual, que es esta propuesta estética, es cómo se ve la película que estamos llevando adelante, cómo suena la película que estamos llevando adelante. Hace poco vi una película que me llamó un poco la atención, no recuerdo el nombre, pero era una película que es una película india, en donde habíamos notado al ver la película que las escenas de exteriores, las escenas que figuran en la calle, tenían una iluminación hermosa, tenían un gran acompañamiento de imágenes, es decir, que la construcción de planos que se hacía de esas imágenes eran hermosas, pero si yo a ustedes les digo India, ustedes tienen una representación de la India. Saben como noticia que hace muy poco la India superó a China en número poblacional. Entonces, por ende, se van a imaginar que más allá de que el país es un país, digamos, de una gran cultura religiosa, que tienen a su vez la meditación como un elemento clave en la religión hindú, saben que a su vez es un país completamente caótico, ruidoso, de mucho movimiento, y esa película no representaba ninguna de las dos, tenía silencio, tenía mudez. Cada vez que los personajes caminaban en la calle, se escuchaba, digamos, a los personajes, pero no se escuchaba nada más. Y eso saben que comprende un error, saben que eso nos lleva digamos, a una realidad. Sin embargo, es la realidad de la película. Y la realidad de esa película está representada justamente por eso y es parte de una decisión. Bien, entonces, eso es lo referente a la propuesta estética. Verán después que yo les dejo acá un videito, como siempre les estoy dejando, para que puedan complementar la información y puedan visualizarla y ver que eso es lo que venimos trabajando y puedan tener como una visual un poco más amplia de lo que vemos. Entonces, habíamos visto que los planos, ahora igual se los voy a mostrar los videos para que los dejemos más gráficos. Habíamos visto los planos, cómo era en su tamaño. Y habíamos hablado la clase pasada, no sé si recuerdan, que estaba
estaban ahí los planos con una forma, una formación que tenían. Entonces recuerdan que decíamos, teníamos angulaciones de cámara, teníamos planos, y teníamos esto en donde veíamos un plano general para ver quiénes estaban en un lugar, cuál era el lugar, cómo era el formato del lugar, cómo era la arquitectura de ese lugar, y a partir de ahí veíamos entonces cómo los planos se iban alterando, se iban moviendo, de manera que podíamos ir viendo, íbamos entrando progresivamente en el dramatismo del personaje, íbamos entrando ya en eso puntualmente. Entonces, voy a mostrarles, esperen. Espérenme un segundo que les voy a compartir pantalla. No se dan una idea de la cantidad de pestañas que tengo abiertas, así que esperen que... Bien. Bien, ahí pueden ver, no importa el audio, no se hagan problema, no es algo que debemos escuchar. Acá lo que yo les quiero mostrar es, fíjense, acá tenemos, en este caso, por ejemplo, ¿ven la composición de planos? ¿Cómo se va armando? Vamos eligiendo un tipo tenemos una elección, ¿no? Bien, en este caso, por ejemplo, era lo sonoro. Pero en lo sonoro acá se dice que cadenas de acentuación quiere decir que a medida que nos vamos acercando a los planos, el sonido va acompañando. Como les digo, yo les dejo los videos para que ustedes los puedan referenciar, los puedan ir viendo, pero acá vamos viendo que la música nos va creando una acentuación, ¿no? Acá esto es muy tranquilo, va llevando un ritmo, pero a medida que vamos viendo la tensión del... Sí, no se hagan problema porque no hace falta, ahora avanzo a otra cosa. Quiero decir que uno, cuando va viendo una creación, vemos que recién le decía en las escenas de las películas indias, no son siempre así, sino que en esta, que yo les comentaba, cada vez que salían a la calle no se escuchaba sonido, no había sonido en la calle. Y acá, por ejemplo, si vemos que tenemos una situación callejera, vamos viendo el nerviosismo del personaje y vamos viendo que el sonido que le vamos poniendo nos va acercando. Si yo les digo, por ejemplo, la película Tiburón, ustedes van a tener un sonido en la cabeza. ¿Recuerdan la O película? psicosis. O Sí. psicosis, por ejemplo. Ustedes ya tienen una marcada situación. Por ejemplo, por poner el caso de psicosis, ven que la situación de la bañera se escuchaba, la bañera, o sea, se escuchaba la ducha, y se escuchan los sonidos naturales del ambiente, ¿no? La puerta, se escucha cuando corre la cortina, se escucha el grito, pero la música es la que le da una acentuación al tema. La música es una música original creada para la película, y si nosotros hubiésemos puesto la escena sin lo natural, íbamos a generar un dramatismo superior, pero con una pérdida de la naturalidad. Si lo hacíamos solamente con lo ambiental, sin la otra pata, que es la musical, nos iba a quedar como que estamos dando indicios de algo, pero que en realidad no estamos concretando. ¿Se entiende? Como que hay un desequilibrio en ese caso. Entonces, juntos crean un equilibrio notable de continuación de planos que se van acompañando. Fíjense que a medida que el nerviosismo avanza, que la tensión avanza, la música se va haciendo cada vez más presente en esa escena. Entonces, eso en el caso musical. En el caso, por ejemplo, fíjense acá, no sé si ven esta imagen que les muestro y recuerdan qué película es. ¿Recuerdan la película? Parece El Padrino, pero no. Padrino, sí, sí. Tiene los colores del padrino. Exacto. Bueno, fíjense que acá Gonzalo dice tienen los colores del Padrino. ¿Qué son los colores del Padrino? La propuesta estética.
Claro, es una decisión. Fíjense que para que Pablo pueda decir, perdón, que para que recién acá él diga es una propuesta estética del Padrino, es que claramente vamos viendo que en épocas, a medida que la película va avanzando en épocas, los colores van cambiando, pero dentro de una misma gama. Entonces, a medida que nosotros nos vamos acercando a la actualidad, los colores van haciéndose un poco más fríos, pero siempre dentro de la misma gama. Entonces, si vemos una película, ya sea la 1, la 2 o la 3, decimos es el Padrino, porque entendemos esa iluminación. Acá, en este caso, el personaje que estamos viendo es un personaje que está al inicio de la película del Padrino 1. No sé si recuerdan que este es un hombre que es quien... ¿Cómo? Buenasera era, se llamaba. Que le pide sí, que él le está pidiendo a Corleone que lo ayude con una situación. Entonces, están todos de gala, como solían vestir, pero en este caso estaban dentro del casamiento de su hija mayor, de su hija Connie, y van a un espacio que la película cuando arranca la vemos en una situación lumínica amplia, vemos que hay una fiesta, y sin embargo vamos acá, y esta es la escena icónica donde en el plano contra plano vemos a Vito Corleone un poco más iluminado, con el gato en las piernas. Entonces, acá tenemos un personaje completamente asustado, fíjense que está un tanto cadavérico, hoy un personaje que lo vemos como inferior, en este caso, por cómo se los insinúa el personaje, inferior a la contrapartida que es, en este caso, nuestro líder mafioso, digamos. Luego, esto es, yo se los voy a dejar, nada más estoy repasando el video que tenemos, y esto es, fíjense, acá tenemos otro tipo de iluminación donde vemos que hay una iluminación principal que es la de la ventana, pero acá fíjense que este personaje tiene un rebote que hace que esta cara no figure oscura, y en este caso sí, este personaje tiene una oscuridad mayor. Y eso es porque queremos representar en una imagen de dos caras, ¿no? De una contraposición de luz y sombra, algo que es bien claro en determinados personajes que queremos nosotros resaltar. Entonces rebotamos la iluminación para que este personaje no nos figure con un cachete oscuro, porque entendemos que la iluminación viene de aquel lado, viene del lado de la ventana. Entonces hay una naturaleza donde tenemos que estar seguros que tenemos una luz principal que la queremos tener como principal de manera argumental, o sea que entendamos que hay dos personajes hablando en una ventana, y son iluminaciones que nos justifican acciones. Fíjense que de este lado, al fondo de la escena, se ve una ventana levemente abierta, entonces esa ventana lo que nos permite es, de alguna manera, entender que hay otra fuente lumínica dentro de la escena. Bien, solamente voy avanzando para que vayamos viendo. Acá lo que se refería eran las claves tonales bajas dentro de la escena, donde vamos viendo, por ejemplo, distintas angulaciones de cámara, a su vez con los colores que nos van permitiendo una construcción de escena. Fíjense esto nada más como referencia, que son los encuadres zoom frente a una reacción. Esto es muy común, de un tiempo a esta parte se ha hecho muy común esta situación, que fíjense cómo es. Ante un hecho específico se dice algo y la reacción es un zoom. Esto con seguridad lo habrán visto seguramente un montón. ¿Ven cómo es esa construcción de, ante la repetición, vamos viendo el zoom de reacción? Bueno, acá tenemos el movimiento de cámara, donde gira manteniendo al objetivo dentro de la comprensión de la escena, la estructuración de la escena. Luego también tenemos, en este caso, la ejemplificación del plano secuencia. Recuerdan que lo hemos hablado. Ven acá como, por ejemplo, vemos un personaje al que estamos acompañando, vamos acompañando a un personaje en una charla, aparece otro personaje
interpreta, nos vamos con ese otro personaje y hacemos un cambio, ¿no? Venimos escuchando una conversación, de golpe se nos atraviesa otro personaje por delante y nos vamos con el otro personaje siguiendo esta conversación. Estos son como levemente ejemplos de lo que veníamos hablando. Yo este video se los dejo y les dejo acá también para que puedan ver en lo que tenía que ver con los planos. Recuerdan que en el tema planos habíamos dicho que teníamos que empezar a pensar cómo se construyen los planos en relación a lo referente al montaje. Recuerdan que cuando decíamos montaje estábamos hablando del hecho de cómo se va a ver después nuestro relato. Entonces, acá les voy a mostrar para que ustedes puedan ver que en ejemplo de como decíamos anteriormente, recuerdan que en un momento hablamos de cómo tendría que ser la creación de los planos. Espérenme un segundito que le estoy llegando acá. Un ejemplo Bien. del video anterior podría ser las escenas de interior de Barry Lyndon. Viste que tienen que emular la luz de las velas. Exacto. ¿Recordás que también para esa posibilidad Kubrick había podido adquirir lentes de la NASA? Y que le permitió tener una gran posibilidad de tener sensibilidad ante baja luz, ante escasa luz. Entonces, en ese caso, por ejemplo, como el ejemplo que dice Pablo, es en la película que está ambientada sobre finales del siglo XVIII, lo que no tenía luz eléctrica. Entonces, la iluminación de la película intenta ser la iluminación real de la escena. Entonces, justifica todo lo que hace con iluminación de velas e iluminación natural. Iluminación natural a través de una ventana, iluminación natural en espacios abiertos. O si no... Diafragma 1, ¿no? Claro, pero digamos, tiene que ir... Miente, o sea, digamos, no van a iluminar con velas realmente, sino que fingen que es una iluminación de velas, pero tenemos que crear esa condición escénica para que nosotros podamos poner una luz y que no suene como algo que está antinatural. Si en la escena lo que vemos son velas, vemos realmente claramente una iluminación de una fuente. Vemos una fuente y vemos una iluminación en la escena donde decimos, acá no hay un elemento extra, no hay algo que se pone de manera extra. Miren, acá en tanto planos, lo que les quería mostrar es, justo te acordás, Brian, que hablábamos de la clase anterior sobre el hecho de cómo construir una escena en donde primero veíamos a ver un personaje dónde estaba y después íbamos a ver qué le pasaba al personaje. ¿Recuerdan? Que entonces hablábamos de los planos descriptivos con los planos narrativos, donde uno muestra al personaje, donde uno muestra qué le pasa al personaje. Fíjense esta mínima construcción. Bien, fíjense, ¿cuántos planos hubo ahí? ¿Cuántos planos Yo llegué a vieron? ver 3. Tres. ¿No? Sí, 3. Y en esos 3 planos saben qué pasó. Sí. Entonces, primero podríamos haber iniciado en este plano, pero perdíamos un poco de dramatismo. Cuando en realidad primero abrimos acá y este tipo abre los ojos, los abre de una manera muy marcada, entonces ya sabemos que esa apertura de ojos no es algo natural, pero nos llama un poco la atención. Entonces, cuando vamos a ver en el giro, acá ya vemos que el tipo no solamente está sobreexaltado, sino que a su vez tiene la boca tapada. Y cuando nos vamos para atrás, ahora vemos que también tiene los brazos atados. A medida que el personaje descubre lo que le pasa, el espectador descubre lo que le pasa. Ven que él se descubre las manos atadas y nosotros como espectadores descubrimos lo mismo que él. Este es un recurso que se lo llama manejo de información. Todo aquello que nosotros escribamos, todo aquello que nosotros describamos en imágenes con la cámara, tiene que ser un manejo de información natural.
O sea, si el espectador sabe lo mismo que sabe el personaje, o si el personaje sabe lo más o menos que el espectador. ¿Se entiende? Como que si el espectador acá no sabe lo que le pasa, nosotros como espectadores sí podemos saber. Este es un ejemplo claro que suelo utilizar seguido, que es, ¿recuerdan los escenarios infantiles de títeres? ¿Recuerdan? En donde había un personaje que iba caminando y se le apareció un león por atrás. Entonces los nenitos le solían gritar al titiritero, guarda, guarda que hay un león. Entonces cuando el personaje gira, el león se escondía. Entonces le decía, ¿dónde hay un león? Si no hay nada. Entonces voy a seguir caminando normalmente. Y cuando camina aparecía el león. Ahí atrás está el león. Entonces le decía, pero avísenme si lo ven, ¿eh? Entonces cada vez que el león salía le avisaba y cuando giraba desaparecía. Entonces ese tipo de recursos completamente simple lo usa el cine para saber, para demostrar si el espectador sabe más o sabe menos de lo que sabe el protagonista. Entonces, acá simplemente lo voy a traer como ejemplo, nada más. Esto es como, yo se los dejo el video para que lo vayan viendo. Y fíjense cómo empezamos de un plano, de un primer plano a un plano general. Hicimos el camino inverso. Entonces ahora vimos que el tipo está completamente encerrado, o sea, perdón, completamente maniatado, y ahora vemos en qué lugar está. Al principio no sabíamos en dónde, ahora recién lo estamos sabiendo. Bien, después vamos a ir viendo el tema de los grandes planos generales, que era lo que vimos anteriormente, recuerdan, donde tenemos, fíjense, acá tenemos al personaje caminando, como diciendo, bueno, lo dejaron encerrado en algún lugar, lo dejaron atado al final del camino y ahora lo vemos que el camino de emprendimiento para volver es bastante arduo, porque es bastante lejano. Si lo mostramos de esta manera, vamos a mostrar que la vuelta del personaje a su lugar de origen va a ser una tarea complicada, va a ser una tarea cansadora. Bien, después vamos a tener, por ejemplo, los planos generales, miren acá, donde tenemos lo mismo que el anterior, digamos, vemos el escenario, pero no es tan completo como el anterior, sino que nos queremos detener en la situación que atraviesan los personajes en el entorno. Nos queremos detener más en eso. Un poco en el personaje, un poco en el entorno. Es el personaje en el entorno. En el otro, el entorno hace que lo que le pasa al personaje sea mucho mayor. Entonces el personaje en el entorno, en un gran plano general, va a adquirir que la escenografía tenga un valor como de personaje. Es muy importante. Ven que recién veíamos al personaje caminar ínfimamente en un espacio gigantesco. Bueno, ahí lo que queremos demostrar es que la naturaleza es gigante, de que el personaje no es nada en el entorno, que es muy chiquitito, que no simboliza algo de importancia. Entonces, al mostrarlo así, el escenario adquiere un valor mucho más grande por sobre el personaje. Y en este caso que estamos viendo ahora, vemos que el personaje protagonista tiene importancia en el entorno, pero estamos viendo su accionar como importancia. Acá lo que nos interesa cuando elegimos el plano general, perdón, es que nos interese esto, ¿no? Nos interesa lo que le sucede al entorno, al personaje en el entorno. Bien, teníamos el plano entero donde ya lo que nos interesa es más ver al personaje. Nos interesa ver qué hace el personaje en su acción, pero no es esto en su acción con el entorno, sino al personaje. Nos interesa ver qué hace el personaje en un plano entero. Entonces, el por qué elegimos un plano entero tiene que ver con esto. ¿Por qué no un plano general? Y porque nos interesaría centrarnos más en el personaje. Fantástico. Pero como el personaje está en contrapartida con alguien más, está actuando con alguien más, no lo puedo cerrar por completo. Vamos a trabajar a ver cómo actúa. Esta es una escena clásica del cine, así que claramente tiene importancia. Ven que acá Chaplin está tratando de dejar un nene olvidado en un lugar y cuando se va hay un policía que lo está mirando. Entonces ahí ya lo que nos interesa es ver cómo el personaje quiere engañar la situación. En el plano americano, que es donde ya estamos viendo que el personaje tiene otra interpretación de los hechos, porque nos estamos centrando ya más en el personaje, no en lo que hace, sino lo que le pasa al personaje. ¿Se entiende? No es solamente lo que hace, sino cómo lo siente. Bien.
En este plano medio ya estamos viendo que cada vez vamos entrando en ese qué le pasa al personaje, pero con mucho más dramatismo. A medida que los planos son muy abiertos, vamos teniendo como una sutileza de lejanía con el personaje. Y en el caso fíjense que las situaciones es que ustedes cuando van al teatro, ustedes recortan la escena que ven con los ojos, ustedes eligen qué ver. De alguna manera el teatro lo que hace es con texto y con iluminación y con acción decirnos como espectadores a dónde tenemos que ver. Entonces siempre sucede que en un mismo escenario donde está sucediendo todo, hay algo que nos sorprende. Entonces decimos, ¿cómo carajo sucede esto si yo estoy viendo todo lo que tengo delante? Y es que la situación se tensa demasiado en un rincón para que no seamos capaces de ver lo que pasa en este otro rincón, acá atrás. Entonces, cuando este acá atrás pasa hacia adelante, decimos de dónde salió esto. Entonces, qué bueno, cómo sorprende. Bueno, esto con el cine no sucede porque el cine, lo audiovisual, lo que nos permite es hacer el recorte más abrupto. Es decirle al espectador, vos lo que tenés que ver es esto, porque te lo muestro en pantalla y no hay más que ver que esto. Entonces yo recorto de esta manera. Me acerco, me alejo y recorto con lo que necesito. Y no es por capricho, no lo hago por capricho. Yo lo que hago es acercarme a lo que yo quiero que el espectador vea, según esto que le estoy mostrando. Bien, esto lo repaso una vez más. Recuerden que yo esto se los dejo. Ven, acá vamos viendo más ejemplos de lo que vimos anteriormente. Vemos también que de alguna manera, según la acción que vimos inicialmente, vemos entonces el por qué sucede lo que sucede. Y bueno, vamos viendo diferenciaciones de ejemplos, ¿no? Cerrados, abiertos con esas opciones. Y luego, esto recuerden que yo se los voy a dejar. Así lo pueden, si quieren, referenciar. Fantástico. Entonces, habíamos visto la angulación de cámara. ¿Recuerdan que teníamos este 180 para observar, donde veíamos los planos cenitales para tomarlo bien de arriba, los planos bien de abajo, el plano normal a la altura de los ojos, picados contra picados? Bueno, acá tenemos un leve ejemplo donde tenemos que la cámara nos va a mostrar al personaje en una toma, digamos, normal, que es la que se le dice de los ojos. Y vemos que tenemos la línea del horizonte por sobre. Vamos a tener una angulación de cámara con esta inclinación en donde estamos viendo que el personaje está mucho más alto y lo que hace es bajar la línea del horizonte. Luego, cuando vemos este otro tipo de angulación, vemos que el personaje ya lo vemos de arriba y cambia otra vez la línea del horizonte. La idea es que el horizonte se nos quede según lo que queremos contar. ¿Y esto es por qué? Porque estábamos viendo, recuerdan, la regla de los tercios, que veíamos que teníamos 3 tercios que debíamos de cumplir. Entonces, ahora vamos a meternos en esa parte de composición. Los tipos de lente que habíamos visto, recuerdan, yo acá se los traje para que lo vayamos simplemente graficando. Les traje esta imagen para que veamos según lo que ya vimos en realidad, pero me parecía que esta imagen era un poco más gráfica para poder referenciar. Si tenemos que hacer una variación de planos y tenemos posibilidad de utilización de lentes, vamos a ver para qué nos va a servir uno, para qué nos va a servir el otro, según la angulación de cómo trabaja ese lente. Vamos a ver qué tipo de exposición utilizaríamos según lo que tenemos que hacer. Y vamos a ver también... sí, Andrea. Profe, por lo que ve en la imagen, mientras más alcance tiene, más cerrado es, ¿no? Exacto. Okay. Exacto. O sea, nosotros con un 600 vamos a poder grabar algo que está sucediendo, por ejemplo, en una... que esto se suele usar mucho, por ejemplo, en lo que es paisaje, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo puedo ver la luna, pero no veo la luna de una manera... la veo muy grande, pero no la veo en el contexto. Yo me acerco mucho. Entonces, por ejemplo, esto es lo que se utiliza en el deporte, en el lado de... Por ejemplo, cuando estoy en la cancha, entonces muestro lo que sucede en un arco cuando estoy en el otro, ¿no? Entonces yo me puedo acercar, entonces no estoy mostrando toda la cancha, sino me estoy centrando en un personaje. Entonces, a medida que yo me acerco, voy cerrando, y a medida que yo me voy alejando, voy abriendo y voy teniendo más
posibilidad de observación. Pero cuando yo tengo, por ejemplo, un lente de un gran angular, como en este caso, voy a tener 180 de angulación, que este es el ojo de pez, no voy a tener profundidad, no voy a ver mucho más allá. Todo lo que esté dentro de este radio yo lo voy a poder observar, pero pierdo definición de exterior. Entonces, lo que más o menos ve el ojo, habíamos dicho que estaba en este porcentaje. El ojo estaba centrado en esta parte, que tiene una gran angulación, tiene una gran profundidad, pero no es superior. No accede a estos puntos. Bien. ¿Recuerdan la profundidad de campo cuando hablamos? Cuando veíamos lo que estaba por delante y lo que estaba por detrás, que teníamos en esa construcción, ¿recuerdan que teníamos en la construcción de escenario algo que está por delante, algo que está por detrás, y nos genera una posibilidad de dimensiones? Vamos viendo que acá tenemos una imagen en la que yo estoy, en este caso, tenemos una imagen bastante plana, porque yo no tengo una iluminación que me separe del fondo. Entonces, se empasta. Si yo me alejo, más o menos ustedes pueden ver que yo me muevo. Sin embargo, a ustedes acá les cuesta definir, como no hay referencia, les cuesta definir si yo estoy completamente pegado a la pared o estoy más lejos, porque la iluminación acá no me permite esa observación. En cambio, si yo hago así, ustedes ahí toman referencia del tema, toman profundidad, ahí la pueden entender la profundidad. Sin embargo, no siempre eso va a quedar referenciado. Por eso es que tenemos que tener en cuenta que en la composición la profundidad de campo es un elemento vital. Bien, ¿recuerdan el tema del enfoque? Esto simplemente lo estoy repasando de lo que venimos viendo, porque es lo que haremos a posterior. Bien, ¿qué tipo de enfoque vamos a utilizar? ¿Qué tipo de obturación vamos a utilizar? Recuerden el tema de la velocidad. Acá les traigo un ejemplo para que puedan ver. Está en inglés, pero me parecía que era bastante gráfico. El tema de, por ejemplo, a una determinada velocidad es la posibilidad de tiempo que le dejamos al obturador abierto para que entre más luz. Entonces, esta es la situación. Con una determinada luz, con esta velocidad y con esta luz, con esta velocidad, este es el resultado que tenemos. Con esta luz y con esta velocidad, este es el resultado que tenemos. Como que tenemos mucho más cerrado el tiempo de proporción que dejamos pasar la luz hacia el lente, entonces ahí vamos viendo que ya el personaje está completamente definido. Esto sucede, por ejemplo, es muy común que podamos ver en las fotos de deportes como por ejemplo la Fórmula 1, en donde ven un auto de Fórmula 1 completamente definido y nítido, pero vemos el fondo completamente fuera de foco y movido. Es porque lo que elegimos es retratar ese elemento por sobre el entorno. Entonces el entorno nos termina quedando completamente detenido. Perdón, detenido el personaje, movido el fondo. Y eso es por la velocidad que va a tener la elección de ese lente. Bien. Y esto lo pueden ver acá, seguramente en las cámaras ustedes lo vean referido de esta forma, así como también, por ejemplo, en las cámaras de teléfono lo que ustedes ven es, depende del modelo de cámaras, pero siempre está puesto de esta forma. Siempre esto es lo que ustedes ven, ahí es donde pueden referir la posibilidad de elección de la velocidad. Sucede también que quizás si ustedes dejan una velocidad muy abierta, quizás no, si ustedes dejan una velocidad muy abierta, por ejemplo, cuando saquen la foto saldrá todo movido, porque la cámara debería estar en un ambiente fijo. Si ustedes van a tomar la fotografía y la dejan la cámara en la mano, el pulso natural de la mano hará que la fotografía salga movida. En cambio, si ustedes lo dejan sobre algo fijo, eso cambiará. Incluso también técnicas como, por ejemplo, si van a sacar una fotografía en la calle, una forma muy, muy gráfica es que ustedes puedan, por ejemplo, pegar el teléfono a un árbol. Entonces pegan el teléfono a un árbol y ahí reducen mucho la proporción. Lo aprietan el teléfono y ahí ya tienen como algo mucho más fijo. Y ahí le van ganando
a ese movimiento. Bien, me quiero detener más que nada en el tema del encuadre. Entonces, recuerdan que para que una imagen sea correcta debería de tener una importancia relativa según los elementos que se superponen en la profundidad dentro del plano, ¿no? Esto que estamos viendo, y que tiene que estar definida según esta regla de tercios que venimos hablando. Entonces, las líneas dominantes de la composición interviene en la posición de los motivos que se relacionan a la orientación del lente, ¿no? Por ejemplo, yo ahora estoy siendo tomado por un lente que tengo en este lugar. Si yo, por ejemplo, variara esa posición, voy a tener una profundidad de manera diferenciada. ¿Se entiende? Acá estoy cambiando y estoy variando la línea en la cual esas imágenes van a tomar. Acá lo estoy haciendo de una manera plana, generando una proporción plana de cuadro. Pero si yo le doy una angulación, ven que voy ganando una dimensión diferente. Como, bueno, justo acá tengo todo blanco, no tengo mucha referenciación, pero ahí, por ejemplo, ven que ya voy teniendo un cambio. Entonces, cómo figuro en la pantalla ya es de una manera diferente. Entonces, miren cómo se compone este cuadro que estamos viendo acá en relación al que estamos viendo normalmente, que es este. Acá hay una proporción mucho más plana de los elementos. Y la regla de los tercios, recuerdan que habíamos hablado, que la teníamos graficada, entonces es, digamos, nos va a definir estos puntos. 1, 2, 3, 4. Tenemos 3 tercios verticales, 3 tercios horizontales que en su punto de unión lo que hacen es generarnos un centro de un punto fuerte de atención. Acá podemos ver que este punto fuerte está referenciado más que nada sobre el tercio superior. Recuerden que para que esto pueda tener una composición, yo los horizontes los debo definir por naturaleza o sobre la línea vertical, horizontal superior o la línea inferior. No lo debo hacer nunca hacia el medio, porque ahí no genero equilibrio, genero una desproporción. ¿Se entiende? Más allá de que esto pareciera que la división debe ser central, para que la división tenga naturaleza tiene que estar o por sobre o por bajo. Después podemos llevarlo más arriba o más abajo. Podemos superar un poquito, pero nunca hacia el medio de la imagen, porque ahí generamos desequilibrio. Los puntos fuertes entonces van a estar referenciados acá. Acá vemos que la iluminación nos lleva a la elección de un punto fuerte y ahí lo podemos observar. Bien. Acá lo mismo sucede en el caso de lo que es la fotografía vertical o el video en vertical. Ven que tenemos los horizontes horizontales y los horizontes, y las líneas de tercios verticales. Entonces, acá ven que la línea del tercio inferior, en este caso que es el tercio horizontal, nos muestra la línea. Acá vemos que lo tenemos por sobre y acá la vemos que la tenemos por bajo. Entonces acá lo que gana es la predominancia del cielo. Y acá tenemos predominancia del suelo, que por efecto de la iluminación va generando un degradé hacia la cámara y que nos lleva a un camino. Entonces acá lo que se construye es un camino, es una línea. Esto es intención, ¿no? Lo que yo quiero es que se vea el sol. Más allá de que este atardecer está definido porque es lo que más predomina en la escena, la iluminación y la composición me llevan hacia ahí. Ven que las líneas negras que están sobre el horizonte, que son estas montañas, tienen más peso de un lado que del otro, pero van hacia el centro, porque en el centro no hay más que la luz del sol, por ende no puedo más que observar este punto, que es el que quiero referenciar. Y acá tengo suelo y tengo cielo. Pero fíjense qué interesante este camino que se genera acá. Porque nos da elementos de composición visual. Acá podemos ya entonces no solamente ver el cielo con un color completamente majestuoso o con una dinámica diferente que nos da una belleza natural, sino que a su vez nos construye nos da una propuesta. Este camino nos propone algo para la imaginación. Entonces, no es solamente el pasto que estamos viendo en el suelo, sino que vemos que tiene una construcción diferente el pasto. No es solamente
un elemento visual, sino que además acá podemos ver que viene o que va. Por naturaleza, y como nosotros hemos dicho varias veces, tenemos lo orgánico a creer que como escribimos de izquierda a derecha, todo lo que está al margen izquierdo es un inicio. Entonces, es más fácil de creer que el camino empieza de este lado y termina de este lado, y no al revés. Porque esto es el inicio, es el pasado, es de donde venimos. Y este es el futuro, es el final, es a donde nos dirigimos. Entonces, por naturaleza, si vemos esto y vemos que a su vez las nubes van hacia un lugar porque nos da esa identificación, vemos que el camino va hacia el otro lado. ¿Se entendió eso? Sí. Es algo simple, de todas maneras, no hay algo demasiado diferente ahí. Bien, acá entonces quiero mostrarle esta imagen. ¿Qué les parece esta imagen? ¿Creen que esta imagen está compuesta o tiene equilibrio o no tiene equilibrio? Para mí sí centra la observación al coso ese que nos lleva a ver que creo que es un gusano, ¿no? ¿Cómo? ¿Es un hongo? No lleva Sí, a ver un hongo. como que centra la mirada ahí, en 2/3 de este lado, de la derecha. Y entonces, ¿qué pasa con todo esto? Pero porque está Claro, es desenfocado por el el resto. foco, no es por donde esté posicionado, ¿no? Exacto, pero entonces acá tenemos varias cosas. Tenemos foco, entonces como fotografía solamente vemos una cosa. Lo demás no hay intención. Entonces, esto es como cuando les daba el ejemplo del teatro. Si yo quiero que la gente vea una cosa, enfoco eso y saco lo demás. Ya no, digamos, no lo dejo referenciado. Solamente dejo una cosa. Y esto que estamos viendo acá graficado, por sobre el cuadro, por sobre lo demás, creen entonces ustedes que está compuesto. Fíjense que tenemos un blanco muy notorio por sobre el resto de la paleta de colores, tenemos un naranja por sobre el resto de los colores, entonces acá tenemos algo que llama poderosamente la atención. Pero como está en un entorno natural que conlleva un gran orden, la imagen se termina de componer, porque el elemento está equilibrado, digamos. En este caso, por ejemplo, miren la diferencia del anterior. El hongo está mucho más definido, pero acá la tensión no solamente la da el foco, sino que a su vez la da el color. Ven que la diferenciación la genera el color. Y entonces acá tenemos un corte, pero miren, acá tenemos una línea, otra línea, ¿ven? Tenemos líneas rectas. Acá tenemos un claro, que de alguna manera este claro que se ve al fondo contrapone a este claro que se ve acá. Entonces acá tenemos una contrapartida de peso. Como esto está desenfocado y esto está enfocado, acá tenemos un equilibrio muy marcado. Este color es muy similar a este, pero se empastan. Entonces acá, este empaste de color, si ustedes ven color sin ver forma, ven entonces que hay una composición. ¿Ven que hay un equilibrio en ese sentido? ¿Ven que el color termina de componer la escena? El claro con el claro, la definición por la no definición, pero del mismo color. Entonces acá tenemos un oscuro, que es el verde, un oscuro, que es la piedra, y en este caso, por ejemplo, tenemos una diferenciación referida según este punto. Y cuando hablamos de punto de vista, ¿a ustedes qué les parece esta imagen? ¿Tiene composición o no tiene composición? Esto tiene que ver con el interés visual que le vamos a dar al punto. El punto de vista nos compone una imagen según lo que queramos referenciar. Y en este caso, ¿a ustedes qué les parece? ¿Tiene o no tiene equilibrio? Para mí sí. A pesar de que el perro no ocupa ni siquiera la mitad de la pantalla, no sé, creo que llama bastante atención. ¿Y pero por qué crees que lo tiene? Recuerden ver todo lo que les digo constantemente. Más allá de que lo primero que vemos es un perro en un entorno, vemos el perro que se nos presenta como un personaje, vemos que en realidad tenemos líneas.
acá tenemos una línea, acá tenemos otra línea, y acá fíjense que las líneas se hacen con un color claro. Sí, No, que probablemente si vos, estoy pensándolo con las líneas, como que no hay mucho equilibrio. O sea, está toda la imagen de un solo lado. O sea, exacto, mirá, ahí está hablando el perro. Pero fíjense la representación que tiene esto, ¿no? Lo digo ¿por qué? Porque las líneas que tenemos, en este caso el perro, son estas. Acá tenemos el perro como definido, entonces tiene un color, y acá tenemos un color de fondo que contrapone un poco con este personaje. Sin embargo, lo que queremos, ven que acá se genera otra línea, ven que acá hay una línea divisoria, pero ¿qué sucede? El personaje lo que hace es observar, y esa observación tiene un peso. ¿No les da a ustedes intriga de saber qué está viendo el perro? ¿No creen saber que eso es sí. importante, ver lo que ve? Entonces, eso genera composición. Porque acá tenemos el ojo en un punto fuerte. Entonces, lo que el perro está mirando está compuesto hacia este lado. El ojo está sobre la línea del horizonte, la línea superior, digamos el tercio superior. Entonces, lo que el personaje ve, como acá no hay información, porque esta información está desenfocada, entonces me dice que esto no es lo que importa es lo que ve. Si yo hubiese puesto al personaje, a este perro, en este mismo tercio, pero mirando hacia el otro lado, la imagen diría que está descompuesta. ¿Por qué? O sea, está desequilibrada, porque lo que el personaje mira lo hace desde este lugar hacia afuera. Pero como acá está, desde este lugar hacia afuera, pero componiendo el plano, fíjense, el punto de mirada del personaje termina de componer. La intención, la acción de la mirada termina de componer un cuadro. Profe, ¿el desequilibrio no puede ser parte de la composición también? Por ejemplo, si El- yo quiero mostrar que hay algo acá atrás y que yo no lo estoy viendo, podría ponerme de acá para acá, ¿no? Claro, no, pero justamente a eso hablamos de equilibrio compositivo. Composición es todo esto que estamos viendo, ¿no? La composición en general es todo esto que estamos viendo. Y ahora, cuando nosotros elegimos qué queremos referenciar, qué queremos poner, si por ejemplo, yo quiero mostrar algo que componga la imagen que está atrás tuyo, pero que vos no lo estás viendo, pero que es parte de la escena, porque yo quiero que de alguna manera figure que te está viendo a vos, entonces vos no lo estás viendo, pero sin embargo eso tiene importancia. Fíjense, si yo estoy acá, en este tercio, y miro hacia este otro tercio, ven que acá la línea de la mirada se compone. Mucho mejor será si yo hago esto. Entonces ahí la línea de mirada ya cambia profundamente. ¿Ven que ahí cambia? Yo voy en contrapartida con la cámara. Pero si yo estoy acá, en este tercio, y miro para acá, el equilibrio, este aire que está acá, ya no es aire, es vacío. ¿Se entiende? En cambio, cuando yo hago acá hay un aire. Pero si yo miro así, acá hay vacío. Esta imagen ya se desequilibra. Entonces, dentro de la composición, ahí hay un desequilibrio. ¿Y cómo es en el caso de lo simétrico? Acá estamos viendo cuando hay algo que está de un lado o está del otro. ¿Qué sucede cuando está en el medio? Bien, fíjense cómo se compone esta imagen. Esta imagen crea un punto infinito porque genera líneas. Miren cómo son las líneas, ¿no? Las líneas van hacia un centro, o sea, convergen en un centro. Todas las líneas convergen en el centro. Acá pareciera que se están hundiendo. Entonces, este punto hace que nosotros tengamos que mirar constantemente hacia ese punto. ¿Cuál es la naturaleza de ese punto? El tercio superior. ¿Ven? Este es el tercio superior, horizontal. Acá tenemos un brillo que lo tenemos referenciado de este lado, nada más que de este lado hay más peso y tenemos esta otra nube. Que esta nube se contrapone con esta, entonces acá este brillo se contrapone con esta nube. Y ahí es donde nos genera un equilibrio, un peso. Si no, es como una balanza. Ponemos más de un lado y se va hacia ese lado. Es un sub y baja el equilibrio simétrico. Mientras, para que haya simetría tiene que haber un peso equilibrado en ambos lados. Miren, acá tenemos
uno en términos horizontales. Acabamos de ver uno en términos verticales, acá hay uno de manera horizontal. Ven que hay una línea que está un poquito más abajo que el tercio superior, y acá tenemos el reflejo. Entonces el reflejo lo que termina de hacer es generar simetría. Lo que está en el tercio superior está en el tercio inferior. Hay agua y hay cielo, pero en este caso se ven de la misma manera. Entonces vemos que la información de la foto figura del centro hacia arriba, hacia el tercio superior. Como decíamos, nunca debería de estar equilibrio, o sea, no genera equilibrio, nunca debería de estar en el medio, sino entre el arriba y el abajo. Entonces tendría que ir hacia el tercio superior o hacia el tercio inferior. En este caso está con peso hacia el tercio superior. Pero, perdón, ¿no parece que Sí. está más en el medio esa línea? Sí, está acá, está O más al también hay medio, a propósito. pero está del centro hacia arriba. No está en el centro-centro, está del centro hacia arriba. Está un poco más hacia arriba, pero genera simetría porque se repite. Entonces, Sí, por el reflejo, digamos, se genera solo. Ahí va. exacto, se repite y se hace como un mismo valor. En este caso, por ejemplo, ven que tenemos un elemento compuesto hacia el centro. Está más tirado a la derecha. Podría haber estado todavía más recto. Entonces, fíjense que acá se va, si bien se repite, se va hacia un lado. No solamente por cómo está puesta la cámara, sino que además también acá hay un banquito que le da un peso, que hace que al no estar de este lado no se vaya. Acá la línea no es completamente recta, sino que va subiendo, entonces va generando un camino. Si bien es leve, va generando un camino de observación hacia este punto. Y en este punto, o sea, en este cuadrante tenemos la luz que se repite acá, nada más que acá tenemos una línea que fue subiendo y un banco que le da otro peso. Entonces, de alguna manera, si lo vemos así, vemos que toda la composición suele mirar para allá. Si ustedes lo ven de esta manera, ven que el edificio pareciera que mirara a ese punto, pareciera que mirara hacia ese margen de pantalla. Y eso es porque le estamos dando más tensión de un lado para que figure de esa forma, para que el peso figure desde ese lugar. ¿Lo siguen? Es leve, es simplemente... Más o menos. De hecho, no había visto el banco hasta que lo nombraste. Pero muchas veces no lo vemos, pero lo sentimos. Sentimos que hay algo que está de esa forma. Entonces, hay una costumbre a que de alguna manera solemos observar por costumbre, entonces ya en algún momento las cosas se nos terminan haciendo naturales. Pero hay cosas que no las podemos ver, pero sí las apreciamos. Porque las terminamos sintiendo. Fíjense que la línea acá no está marcada, pero la podemos ver que la línea sube. Y como acá podemos interpretar que la imagen es... puede ser un paredón o puede ser una escalera esto. Puede ser una escalinata o una escalera. Pero, de todas maneras, por el color que tiene, pareciera que sube. ¿Ven? Parece que eso está subiendo. Y como sube, y a su vez esto tiene una leve inclinación, también parece que sube. Nos hace hablar de que eso sube. Obviamente que sube porque fíjense que acá el poste está por sobre y acá el poste está por bajo. Entonces eso nos da la pauta de que esa fuga es hacia el fondo. Si fuese plano, realmente las dos estarían sobre la misma línea, pero no es plano porque aquello está en fuga.